partes donde está el margen o en parte de lo que es la preparación, afectaría, no podríamos hacer un diseño sobre esto y se le recomendaría que se vuelva a escanear la boca. En este caso, también las áreas interproximales es algo importante que tenemos que considerar antes de empezar a diseñar, que acá vemos también un área que está extremadamente gris, es decir, no fue escaneada, y también puede afectar al momento de diseñar. Eso por un lado. El otro problema que vemos en casos de escaneos, este es un archivo STL que no viene a color, son estas irregularidades en los escaneos. Estas pequeñas cosas que tienden a ser saliva. Al momento de escanear, algo que nosotros siempre recomendamos a los doctores que usan escáneres intraorales es que la boca tiene que estar libre de saliva. Porque si no está libre de saliva, esto es lo que sucede. El escáner lo reconoce como un tejido blando y lo escanea como si fuera parte del encío o parte del diente y crea estas irregularidades que pueden afectar al momento de diseñar, dependiendo de lo que estemos diseñando. Entonces, ese es por un lado lo que son los escaneos que nos envían. En el lado de los modelos que nosotros escaneamos, los errores más comunes que vemos en el tema de los modelos son los registros de mordida. Cuando nosotros escaneamos los modelos con los registros de mordida. Por lo tanto, el doctor tiene que enviar un registro de mordida correcto. Nos ha pasado varias veces que nos dicen, no, que la corona salió muy alta o que salió muy baja o etcétera. Y nosotros lo primero que revisamos son los registros de mordida. Y usualmente ahí es el problema, no se toma un buen registro de mordida o no se mandan registros de mordida o se toma un registro de mordida incorrecto. Entonces, en el tema del modelo, ese creo que es el error más recurrente que nosotros podemos ver. Pero sí, volviendo a lo que es el ExoCAD y lo que es el diseño. Cuando nosotros vamos a empezar a diseñar en el ExoCAD, vamos a ver lo que es la parte principal, que vendría a ser como la orden de trabajo del ExoCAD, donde nos dice cliente, nombre, técnico y vemos un eventograma. Entonces, esta es la primera parte del ExoCAD que nosotros nos encontramos y es la parte más importante del ExoCAD, porque antes de empezar a diseñar, nosotros tenemos que poner los datos correctos. Si no, al no poner los datos correctos, también los trabajos no salen bien. En este caso, el nombre del dentista o del cliente o del técnico, un nombre referente al paciente y el nombre del técnico. En el caso de empezar a diseñar, creo que podemos empezar por lo que son las coronas, que es lo más sencillo que podemos hacer en este momento. Cuando vamos a diseñar, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el diente donde se va a hacer la restauración. En este caso vamos a poner el diente número 15. Nos dan varias opciones de coronas, diferentes tipos de pónticos, diferentes tipos de incrustaciones, carillas. Hay para hacer encerados, dentaduras completas, barras y entre otras. Como digo, el ExoCAD es un software muy completo que nos permite diseñar, creo que todo tipo de estructura dental, siempre y cuando lo sepamos cómo usar. Siendo un ejemplo de lo que son las coronas dentales, vamos a abrir un diseño que fue hecho sobre archivos STL. Al momento de diseñar, lo primero que nos va a pedir el ExoCAD, aparte de hacer
aparte de hacer la orden correcta, es el tema del margen. Ahora yo estoy en modo experto del ExoCAD. Hay un modo asistido, pero vamos a verlo en modo experto. Esto es el primer paso en casi todos los diseños del ExoCAD. ¿Qué vendría a ser la determinación del margen? Acá, como podemos ver, en la corona se sobrescendió un poquito lo que son los márgenes por pedido del doctor. Pero sí, este es el primer paso que hacemos cuando vamos a diseñar una corona, determinar el margen. Obviamente una vez cuando ya se pueda, cuando uno ya empieza a usar el ExoCAD en modo experto, esto se puede modificar en cualquier etapa del diseño. Una vez que nosotros determinamos lo que es el margen, vamos a lo que es la base de la corona. En la parte de la base de la corona nos permite poner un espacio de cavidad que vendría a ser la parte del cemento, entre otras cosas, y también el eje. Ahora, el ExoCAD tiene las cosas ya predeterminadas, los espacios de cemento, los grosores del material, todo ya viene determinado por el ExoCAD. ¿Se puede cambiar? Sí se puede cambiar. Se puede cambiar tanto en la página principal, cuando nosotros elegimos un material. Acá vamos a ver espacio para el cemento y vamos a ver grosor mínimo del material. Esto se puede cambiar acá, o también se puede cambiar una vez empezado el diseño. Se pueden cambiar estos parámetros. Nosotros usualmente el material que más fresamos es circonio, entonces en lo que es la cavidad siempre lo dejamos en 0.05 milímetros. En lo que es el grosor mínimo lo dejamos en 0.6 milímetros, que es el grosor recomendado para el circonio. Dependiendo del material lo vamos cambiando, pero como digo, el ExoCAD ya está predeterminado. Si nosotros ponemos el composite, vemos que el espacio de cemento y el grosor mínimo también cambia. Si ponemos el disilicato de litio, también vemos que el espacio de cemento y el grosor mínimo se cambia. Como digo, esto se puede hacer tanto en el inicio como también una vez ya empezando a diseñar. El segundo paso que nosotros vemos al momento de diseñar es la parte de la anatomía. Hay varias maneras de hacer la anatomía del diente. El ExoCAD tiene varias librerías dentales que nos permiten poder elegir el modelo de diente más similar al trabajo que vamos a hacer. Eso es por un lado. Por el otro lado también, si uno no quiere elegir la librería, también se puede hacer a mano. Uno tiene la posibilidad de manipular, manejarlo, hacer todo tipo de modificación que desee. Obviamente uno haciéndolo a mano toma más tiempo, toma más práctica, es un poquito más complicado, pero se logra hacer. Ese es básicamente el proceso de la corona a grandes rasgos. No quiero entrar mucho en detalle porque hay varias cosas que tenemos que ver. Pero ese es el tema de las coronas dentales, más o menos cómo se diseña. Los puentes se diseñan de una manera similar, bastante similar. Siempre el primer paso de casi todas las estructuras es la determinación de los márgenes. En este caso, los márgenes también fueron determinados, un trabajo hecho en circonio. Los márgenes fueron determinados y en el tema de los puentes hubo un paso muy importante del ExoCAD, que el ExoCAD mismo nos lo dice, son los ejes de inserciones. El eje de inserción para un puente obviamente tiene que ser un eje paralelo, tiene que ser un eje que pueda entrar sin ninguna dificultad a la boca. Entonces, es un paso que tenemos que tener muy en cuenta, que es en el tema de los puentes. El eje de inserción. Ahí dice inserción unificada. Entonces, en el tema de los puentes siempre tenemos que buscar que la inserción sea unificada, que no haya problemas al momento de ponerlo en boca
y nosotros podemos ver, mientras vamos cambiando el punto de vista del modelo, vemos las áreas rojas. Las áreas rojas nos dicen, acá va a haber una dificultad. Si esta fuera el eje de inserción, esta sería la dificultad que tendríamos al momento de ponerlo en el modelo, ponerlo en boca. Entonces, siempre puentes, chequear el tema de la inserción, que esté paralelo. El segundo tema con los puentes es los pónticos. El tema del póntico es un tema que a veces pueden haber algunos problemas. Usualmente cuando son modelos, como es en este caso, este es un trabajo que fue hecho sobre un modelo de yeso escaneado, no hay problemas. Pero cuando a veces son casos hechos con escáneres intraorales, donde se escanea la encía, tal cual acá, a veces tenemos problemas en que nos dicen el póntico no está apoyado a la encía. Esto suele pasar porque a veces la encía se retrae después de la extracción. Entonces siempre recomendamos hacerlo bien pegadito a la encía, y acá hay una opción que tiene el ExoCAD cuando hacen puentes, que es la opción de pónticos y la opción de encía. Nosotros siempre ponemos la opción de bajar hasta encía y le ponemos un 0.01 menos para que esté bien pegada a la encía y no tengamos ese problema. En el peor de los casos, desgastar esa parte que está apoyada en la encía, pero que no quede corta. Eso es algo que también tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer puentes. Otro paso que tienen los puentes, a diferencia de las coronas, es el tema de los conectores. El ExoCAD nos da diferentes tipos y formas de conectores, nos dan diferentes grosores. Tenemos la opción también de determinar la altura y el ancho de los conectores. Y también esto, nosotros tenemos que elegir los conectores dependiendo del material que vamos a usar. Como digo, en este caso se usó circonio, y nosotros cuando fresamos en circonio siempre recomendamos usar conectores no bastantes gruesitos, pero que tengan un grosor importante para evitar fracturas y evitar que el puente se rompa. Una vez que nosotros determinamos lo que son los conectores, vamos a tener una estructura más o menos así, que no es lo ideal. Y este es un paso que usualmente no se hace, pero una vez que nosotros terminamos de diseñar la estructura, que nos lo lanza así el ExoCAD, una vez determinados los conectores, nosotros vamos a un paso que nos da el ExoCAD, que se llama diseño libre de restauraciones. Y en este paso extra que hacemos nosotros acá tenemos la posibilidad de unificar el puente más. Podemos agregar y modificar los conectores, podemos engrosarlos, también los podemos hacer más finitos. Como digo, no lo recomiendo dependiendo del material, pero sí, se puede hacer un sinfín de cosas una vez terminado de diseñar el puente. Teniendo ya la pieza unificada, podemos hacer otras modificaciones. Y ese es el tema de los puentes. Si vemos otro diseño, una incrustación, también se empieza de la misma manera que se empieza una corona, que es determinando la línea de margen. Se determina la línea de margen al igual que la corona, al igual que el puente, y se hace la restauración de la misma manera que se hacen las coronas y los puentes, eligiendo una anatomía, teniendo la posibilidad de hacer un diseño libre, modificando las cúspides, las crestas. En el tema de las incrustaciones, dependiendo del material también, como decimos, ajustamos el grosor mínimo. Nosotros usamos un material que se llama resina nanohíbrida, que nos permite ir hasta 0.5 milímetros de grosor. Hay materiales que nos va a permitir hacer incrustaciones más finitas, pero en este caso ese es el material que se eligió. Pero sí, las incrustaciones son una de las estructuras más fáciles de diseñar en el ExoCAD. Este es el diseño de una férula.
Las férulas dentales, las férulas de relajamiento, se diseñan de una manera diferente a las coronas, a los puentes, a las incrustaciones. El primer paso para diseñar una férula de relajamiento es diseñar lo que es el inferior de la férula. Como ya había dicho, el ExoCAD ya viene con parámetros predeterminados, los cuales nosotros podemos modificar. Usualmente, en el caso de las férulas, nosotros no los modificamos porque venimos trabajando con férulas un buen tiempo y no hemos tenido ningún problema con los parámetros que el ExoCAD nos lanza. Pero sí, en el tema de la férula, lo primero que vamos a ver es el eje de inserción de la férula. Basado en el eje de inserción de la férula, nos va a crear una base para nosotros empezar a trabajar. El eje de la férula se determina por el punto de vista, la dirección de vista. Entonces, nosotros elegimos la dirección de vista, el eje de inserción que a nosotros más nos parezca, el que va a causar menos dificultades al momento de ingresar la férula, y el ExoCAD nos lo lanza así. Una vez que tenemos esto, el siguiente paso es diseñar la férula. Entonces nosotros, puntito con puntito, vamos uniendo y vamos creando todo lo que es la férula. También, como ya dije, el ExoCAD viene con espesores predeterminados, los cuales se pueden cambiar dependiendo del material que vamos a usar. Hay muchas personas que imprimen las férulas, nosotros las fresamos en un material que es el PMMA transparente. Bueno, este es los grosores que nosotros usamos, que es hasta 2.5 milímetros. Se puede aumentar y se puede bajar, eso no hay problema. El siguiente paso para las férulas, que es una herramienta que tiene el ExoCAD, y que siempre recalcamos que hay que usarla, y es necesario usarla cuando diseñamos férulas, es el tema del articulador. El articulador nos permite abrir la mordida, nos permite generarlos tal cual en un articulador convencional. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, esto yo usualmente lo hago una vez ya tengo predeterminado más o menos el diseño de la férula para ver el espesor y cuánto tengo que abrir la mordida. Lo montamos en el articulador virtual y el ExoCAD nos va a lanzar todos los movimientos del articulador. Acá nos lanza todos los movimientos del articulador. La protrusión, retrusión, la lateralidad, que es algo que es muy importante en las férulas, y en base a esto nosotros vamos creando la férula. Bueno, esta es la férula ya terminada, donde las lateralidades también ya están hechas y todo está funcional. Los puntitos azules son los contactos que hay con el antagonista. Pero sí, de la férula creo que lo más importante que tenemos que ver al momento de diseñar es el tema del articulador. El articulador virtual es algo que no tiene que faltar al momento de diseñar, y tener en cuenta todos los puntos de contacto de la férula. Ahora vamos a pasar a un tema que es un poquito más complejo, que es el tema de los implantes. El diseño sobre implantes varía dependiendo cómo se trabaja. Hay diferentes maneras de hacer un diseño sobre implantes. En este caso es un diseño que se hizo completamente 100% digital. El doctor nos mandó escaneos de la arcada con el perfil de emergencia y nos mandó el escaneo de los scan bodies, que en este caso fueron de Straumann, si no me equivoco, sí, de Straumann. Entonces, este diseño se hizo 100% digital con la librería digital de Straumann. Esta es una de las maneras de las que se puede trabajar. Usualmente cuando se hacen con modelos,
Es más o menos lo mismo, solo que se escanean los scan body. Y se trabaja también de una manera muy similar. Y la otra manera es escaneando los mismos pilares. Esto es cuando por ahí es una marca de pilares de implantes que no tienen scan bodies, o no están los scan bodies en el país, que nos han pasado bastantes veces, y nos toca escanear el pilar en sí. Usualmente el escáner de mesa no lo escanea al metal. Tienen que usar, hay un spray blanco que se usa para que el metal se pueda escanear, o si no, también se puede usar el escáner integral que escanea metal sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Pero bueno, al momento de diseñar los implantes, en este caso que es los scan bodies, el primer paso que tenemos que hacer, primero es asegurarnos que el doctor nos haya mandado la información correcta de los implantes, porque sin eso no se puede hacer absolutamente nada. La primera opción que nos lanza el exocad al momento de diseñar los implantes, las coronas sobre implantes, es el posicionamiento del implante, donde nosotros vamos a seleccionar la marca de implante. Como digo, en este caso fue Straumann, fueron unos Variobase RC y la medida. La medida usualmente cuando son casos que son 100% digitales, nosotros la determinamos mientras vamos diseñando, viendo el tema de la altura y todo. Hay veces que el doctor nos dice, no, quiero usar tal medida, y se usa la medida que nos indique el doctor. Pero este es el primer paso cuando diseñamos estructuras sobre implante. La determinación y la posición de los pilares. En este caso va a salir algo así. El siguiente paso de los coronas sobre implantes es la base del pilar, que más o menos que sería el perfil de emergencia. En esta parte nosotros podemos crear un perfil de emergencia. Se puede modificar dependiendo lo que quiera el doctor, hacerlos más finitos, más gruesitos para que empuje la encía, o los podemos hacer más cóncavos. Esto depende mucho de lo que quiere el doctor. Esto siempre es una parte donde tenemos que comunicar mucho con el doctor, y el doctor se tiene que comunicar con el técnico para llegar a un acuerdo de qué es lo que se va a hacer exactamente. Pero sí, este es el siguiente paso, que es hacer la base del pilar, el perfil de emergencia. Una vez que nosotros tenemos la base del pilar, nos lanza para hacer la corona, que vendría a ser hacer la corona de la misma manera que se hace una corona convencional, que no es sobre implante. La corona se diseña en base al pilar, igual que una corona convencional, y sale algo así. El siguiente paso que nos lanza el exocad al momento de hacer los pilares, los coronas sobre implantes, disculpen, es el diseño de las chimeneas. Ahora, el diseño de la chimenea también, el exocad lo tiene predeterminado, se puede cambiar a como uno quiera hacerlo en verdad. Nosotros siempre lo dejamos así, con un reborde de 0.2 milímetros. Eso se puede quitar y se puede hacer simplemente una chimenea normal, pero eso también ya depende un poco más del gusto de cada uno. Pero básicamente eso es el tema con los implantes. Importante, como dije siempre, tener antes de empezar, saber la información del pilar que se va a usar, y para posicionarlo correctamente en el escaneo, pero quédalo así. Otro tema con implantes son los puentes sobre implantes. Este es un trabajo que se hizo sobre un modelo. Acá está la encía falsa, a diferencia del otro diseño que solo se hizo con escaneos. Acá está la encía falsa. Y en el tema de los puentes sobre implantes es exactamente lo mismo. Lo primero que se hace es se determina el pilar que se va a usar, se posiciona en la manera correcta y se continúa el diseño de la misma manera.
Como en todos los puentes, también el tema del contacto con la encía es muy importante en la parte del póntico. Y otro tema con los puentes que nosotros siempre recalcamos, ya que se trabajan sobre pilares, es usar el pilar correcto. Siempre decimos a los doctores que elijan el pilar correcto para los puentes. En este caso también, este es un caso que se trabajó con pilares Straumann, que tienen ellos pilares para puentes y barras. Eso es importante porque si no se usan los pilares correctos, se usan otros pilares que son para coronas, que tienen solo un eje de inserción. Al momento de llevarlo a boca, no va a funcionar y esto no va a entrar. Entonces se hace el mismo diseño, se hace el diseño de la misma manera que se hace un puente, y a lo último se determinan las chimeneas y se unifica la restauración. Y nos queda algo así. Este es un trabajo que se hizo, es una híbrida que se hizo sobre implantes también. Eso sí es un temito un poquito más complejo con el exocad, pero para ver que se pueden hacer todo tipo de trabajos con el exocad. Esto fue diseñado como un encerado, en verdad, que es la manera que nosotros vemos más fácil y más eficiente de hacer este tipo de trabajos, y nos permite posicionar las chimeneas en los lugares que nosotros deseamos. Pero sí, esta es una híbrida que se hizo para el material de resina nanohíbrida. Esto una vez diseñado, se le aplicó Ceramash o Nexco, si no me equivoco, y toda la parte de los dientes fue hecha en el material resina nanohíbrida. Ahí está. Vamos a sacar esto. Las encías. Ahí están los pilares. Y el proceso es el mismo también. Se determinaron los pilares, se posicionaron. Tuvimos que en este caso hacer la encía falsa, que es un tema que podemos seleccionar al empezar el diseño, o también una vez ya empezado el diseño. Acá también vemos un caso de puentes con encía falsa. Como digo, esto se puede hacer una vez ya empezado el diseño, también se puede hacer una vez antes de empezar el diseño. Vamos a sacar esto. Fue diseñado sobre escaneos intraorales y fueron 3 puentes. Esto fue hecho en circonio, entonces el grosor sí es un poco más... El grosor de los conectores es más grande. Y se puede hacer, como digo, todo tipo de trabajos y modificaciones. Una vez que se sale del modo asistido del exocad y pasamos al modo experto, se puede hacer cualquier modificación que uno quiera. A ver, vamos. Este es el módulo de diseño de encía, donde básicamente tenemos que seleccionar el reborde donde queremos la encía y nos pone una encía falsa. También tiene el tema de los grosores. Los grosores nosotros los podemos modificar, están predeterminados también como todo en el exocad, pero nosotros lo dejamos así porque en la mayoría de los casos la encía se tiene que reducir para que luego se pueda aplicar o Ceramash o Nexco o cerámica. La encía también se puede hacer un diseño libre donde podemos manipularla jalando, o también lo podemos hacer con el suavizador, se puede aumentar, se puede sacar, se puede hacer todo tipo de modificación a la encía que el exocad nos plantea. Otro caso que podemos ver acá
este es un caso que se hizo en fibra compuesta, se hizo, que era una estructura también híbrida sobre implantes. Donde se iba a aplicar también Ceramash en esta parte, y en la parte de los dientes se iban a hacer coronas de disilicato, que era más o menos así como iba a quedar la estructura. Esto es un tema bastante complejo y largo de diseñar. Es un diseño que a nosotros mismos nos tomó varios días, pero sí, como digo, en el Exocad se puede hacer todo tipo de diseños. Obviamente una vez ya se sepa manejar bien el modo experto y todas las opciones que nos da el Exocad. Pero sí, básicamente importante antes de empezar a diseñar, elegir correctamente el material, elegir correctamente la pieza, y como dije al principio, el Exocad es un software que nos va guiando paso a paso cómo tenemos que diseñar. Es muy amigable al momento si uno no sabe cómo usarlo. Al principio nos facilita y nos guía paso a paso cómo tenemos que hacer la estructura. A ver, voy a abrir uno para mostrarles el tema del asistente. Este. Acá nos pide que carguemos los escaneos, el de arriba y el de abajo. Y así es como nos va guiando el Exocad. En el caso, este es un caso de una corona. Lo primero que nos dice es la orientación de los escaneos. Esto el Exocad lo hace siempre que se cargan escaneos. No pasa cuando uno lo escanea con el escáner de mesa. Como dije, el siguiente paso es hacer la determinación del margen. Y el siguiente paso es el eje de inserción. Pero el Exocad nos va guiando paso a paso cómo hay que hacerlo. Como digo, si uno recién está empezando a diseñar, uno recién está empezando a usar el Exocad, esta parte es, el Exocad nos guía al principio. Obviamente, si uno ya sabe cómo usarlo, puede saltarse del asistido y puede empezar a usar el experto y ya, bueno, uno ya lo usa. El tema de la cavidad, como dije, se puede modificar. Nosotros dejamos un espacio de 0.05 milímetros para el cementado. Y el siguiente paso que nos da es hacer la anatomía hacer el diente en sí. Tiene opciones de copiar los dientes. Si uno quisiera copiar un diente, nos da la opción de copiar el diente adyacente, o si tengo el diente de la otra arcada, que ese no es el caso, también se podría copiar usando el modo espejo, pero en este caso no lo vamos a usar. Y acá nos lanza la anatomía del diente. Como dije, el Exocad tiene bastantes librerías que podemos elegir si quisiéramos. Y nos lanza diferentes tipos de anatomías de dientes dependiendo del cual usamos. Usualmente no lo usamos, yo no lo uso mucho. Siempre trato de dejarlo en el genérico.
y ya lo vamos moldeando dependiendo del diente adyacente y la anatomía de la boca. Pero se posiciona. Lo que sale en rojo es el espesor mínimo. Es decir, esto nos dice que necesito cubrir este espacio. Pero lo vamos posicionando como nosotros queremos y ponemos siguiente. El ExoCAD, siempre que nosotros pasamos un paso o queremos terminar la estructura, si está en rojo, no nos los va a volver al grosor indicado. No nos va a dejar terminar el diseño si está en grosor, si el grosor mínimo no está siendo respetado. Entonces, básicamente, el ExoCAD nos dice que ahora pasamos a diseño libre, hacemos el diseño libre, como dije, tenemos varias herramientas que podemos usar, el movimiento de las cúspides, podemos mover el diente entero, podemos mover las crestas. En el tema de adaptación tenemos para adaptar la cara oclusal, tenemos para adaptar los contactos, pero todo está guiado en el ExoCAD. Y una vez que ya tenemos la corona como nosotros queremos, nos lo finaliza. Y nos dice, he terminado, puedo volver a diseñar la restauración si quiero, puedo pasar a modo experto. ExoCAD tiene un módulo de diseño de modelos que es para cuando se imprimen los modelos. Pero sí, como digo, es un software muy amigable que básicamente nos guía paso por paso cómo hacer una restauración. Obviamente hay cosas que nos va a limitar, que no vamos a saber cómo hacer al principio, como si este va a ser mi primer trabajo, va a ser un poco complicado. Pero en el tema de lo que son las coronas, incrustaciones, es bastante fácil de hacer. El ExoCAD, como digo, nos guía y nos dice más o menos cómo tenemos que hacer todo. Pero sí, bueno, eso es básicamente cómo nosotros trabajamos. Tenemos muchos diseños y nosotros en el laboratorio siempre tratamos de involucrar al doctor lo más que podamos. Creo que eso es una ventaja de lo que es el diseño, de lo que es todo el tema digital, que podemos involucrar al doctor en esto. Nosotros lo que hacemos es usualmente mandamos un link, que es algo que también nos permite el ExoCAD, mandar un link del diseño. Entonces el ExoCAD nos deja mandar un link y nosotros se lo mandamos al doctor, donde también el doctor no va a poder modificarlo, pero el doctor va a poder verlo. Va a poder decir, no me gusta la forma, o no, quiero que tenga menos contacto, más contacto, que sea más alta, que sea más panzona, que no sea... Nos puede dar todas las indicaciones que el doctor quiera. Es una ventaja que tiene el ExoCAD, que nos permite mandar esto para poder involucrar al doctor y poder cerrar, eliminar cualquier margen de error que podamos tener. Entonces el doctor ya sabe qué es lo qué es lo que va a recibir. Es una corona que va a salir tal cual la ve acá. Esto es exactamente lo que se expresa. No se cambia absolutamente nada. Entonces ese también es un tema muy bueno del ExoCAD, que nos permite enviar y involucrar al doctor en todo el proceso del diseño y también del fresado. Pero sí, eso es básicamente un poco de cómo funciona el ExoCAD y cómo trabajamos nosotros acá en Alium Digital. Así que si alguien tiene alguna pregunta, la pueden hacer. Preguntas, te leo.
¿el espacio para el cemento viene predeterminado según el material? Sí viene predeterminado según el material, también se puede cambiar. Usualmente el ExoCAD lo tiene en 0.08 milímetros, eso es mucho, nosotros lo bajamos siempre a 0.05 milímetros, como digo, eso se puede modificar antes de hacer el diseño acá, porque este es el espacio de cemento predeterminado, 0.08. Se puede modificar acá o también se puede modificar una vez ya empezado el diseño. La siguiente pregunta que nos hacen también es justamente sobre eso. ¿Hasta cuánto podríamos modificar el espacio del cemento? El espacio del cemento se puede bajar hasta 0 y se puede subir hasta 2, a 0.2 milímetros. Obviamente eso va a aumentar el grosor de la estructura en sí, porque está aumentando el espacio. Pero sí, se puede quedar en 0 y se puede subir hasta 0.2. Ok, otra pregunta. ¿Cómo se lleva el registro intermaxilar con la silicona de registro al software? Nosotros escaneamos los modelos con el registro de mordida en posición, es decir, ponemos el registro y los dos modelos y lo escaneamos. A ver, acá. Esta es una foto que toma el escáner cuando se empieza un trabajo. Se escanea los modelos con el registro en posición. Y sobre esta imagen, en el escáner de mesa, lo posiciona los dos escaneos para que estén en la mordida correcta. Ok, otra pregunta. ¿Algún consejo al elaborar casos bimaxilares? Ejemplo, puente superior e inferior. Tener un buen registro de mordida. Es muy importante el registro de mordida en esos casos. Y en lo posible tratar de hacer una prueba, porque a veces tampoco se puede tomar un buen registro. Hay veces que el paciente por ahí no muerde bien o tiene dificultades al momento de hacer el registro o al momento de escanear también la oclusión. Es o tener un buen registro de mordida o hacer una prueba en un material provisional como la cera o el PMMA antes de prestar el material final. Ok, otra pregunta acá. En caso de la férula, ¿el sistema hace el aliviado automáticamente? Sí lo alivia automáticamente. Es el primer paso que hace, y también se puede modificar el aliviado. El ExoCAD lo alivia, pero también uno puede modificarlo a lo que quiera. Usualmente no lo hacemos porque nos va muy bien con los parámetros que tenemos acá, pero que ya están predeterminados también por el ExoCAD, pero sí se puede modificar el alivio. Ok, Manuel Chávez Gil nos pregunta, ¿cómo se diseña una vinir? Una cutback. Hay una opción en el ExoCAD que nos permite hacer reducción de la corona, la reducción de la corona. Ahora, que es una corona reducida, cofia anatómica. Y cuando nosotros seleccionamos esa opción, nos da la opción de hacer la reducción en las áreas que nosotros determinemos. Entonces, si queremos que sea solo en la parte vestibular la reducción, seleccionamos la parte vestibular y se aplica, y así queda el cutback. Pero es una opción que nos da el ExoCAD, y también cuando elegimos la opción de corona anatómica, que es cofia anatómica, ahí nos va a dar la opción de hacer esa reducción una vez
finalicemos el diseño de la corona. Cuando usted menciona en temas de puentes, los conectores van a depender mucho del tipo de material. Mi consulta es en tema de conectores en puentes Maryland para circonio. ¿Cómo haces cuando tengo espacios reducidos? Buena pregunta. Sí, usualmente a mí no me gusta hacer esos puentes porque si es en circonio, los puentes Maryland se suelen romper. El circonio es un material que trabaja con un grosor de hasta 0.6 milímetros, es lo mínimo. Usualmente con los espacios reducidos y el grosor de lo que vendrían a ser los apoyos de los puentes Maryland, es muy complicado llegar a un grosor indicado o un grosor que no estorbe en la boca con el circonio. Usualmente no lo trabajamos en circonio nosotros. Siempre recomendamos que se trabaje en un material que pueda llegar a grosores menores al circonio. Por ahí el disilicato de litio llega hasta 0.2 milímetros, y también la resina nanohíbrida, que se puede llevar hasta un 0.4 milímetros. Pero con el circonio usualmente no lo recomendamos. Ya tuvimos experiencia, se rompen por los mismos espacios, por los mismos grosores. Entonces no es algo que realmente recomendamos trabajar en circonio. Nos preguntan, algunas veces en incrustaciones en PMMA me sale grosor mínimo, pero no puedo aumentar por los puntos de contacto que me le marcan en rojo. ¿Será por mi mal manejo o por la preparación del odontólogo? El diseño se puede cambiar el grosor mínimo, como digo, pero si no hay espacio, no se puede hacer mucho. En este caso podemos ver que acá hay puntos altos. En ese caso no se puede hacer mucho si ya está en el grosor mínimo, que es el grosor mínimo del material. No, el punto de contacto también. Si no hay suficiente espacio, en este caso sí hay, pero si no hay suficiente espacio y ya estamos con el grosor mínimo del material y el grosor mínimo ya está en rojo y no se puede hacer nada. Se le informa al doctor, tiene que volver a tallar o por ahí elegir otro material con un grosor mínimo menor, pero no creo que... Si es el tema del manejo, bueno, se ajusta el grosor mínimo. Pero si ya tienen ajustado el grosor mínimo y no hay espacio, ese es un tema ya que hay que conversar con el doctor sobre los espacios. Nosotros agradecemos a la técnico Lucero, la queremos mucho, trabajamos con ella bastante. Vamos a hacer más de estos webinars. Tenemos planificado hacer uno a fines o a principios de mayo, mejor dicho, básicamente tratando la interrelación del centro de fresado con los odontólogos, con el usuario, para que ustedes sepan cuál es el flujo de trabajo que tenemos con el usuario final, que es muy importante, porque como nombró Lucero, mencionó, involucramos al usuario final en el diseño y en la aprobación de los diseños. Entonces, nada, los esperamos a principios de mayo. Vamos a pasar las invitaciones. Les agradeceríamos que le dieran feedback a Fabiola, que a través de ella han recibido su enlace. Le digan abiertamente si necesitan algún tema en especial o si quisieran que se toquen algunos temas en especial para poder absorber sus dudas y ver la forma de solucionar. Acá nos están haciendo también una pregunta sobre el diseño de sonrisa, lo cual es un tema muy interesante, y eso va atado también a un tema de lo que es el canting en los pacientes.
Lucero, ¿qué nos puedes decir al respecto? El Exocad sí tiene un módulo de diseño de sonrisa que se complementa con fotos y es bastante completo, pero siempre y cuando, de nuevo, el doctor mande las fotos correctas. El diseño de sonrisa que da el Exocad es muy, muy específico con el posicionamiento y las fotos que tiene que enviar el doctor. Pero sí tiene un módulo de diseño de sonrisa. Usualmente lo lanza al principio de los diseños cuando son casos grandes anteriores. Cuéntales cómo hacemos nosotros para verificar o comprobar que los diseños estén bien hechos en casos bastante grandes o en casos complejos. En casos grandes, siempre recomendamos hacer pruebas en PMMA o en cera, o hasta las podemos imprimir. Este caso, por ejemplo, se mandó, lo imprimimos antes de fresar el final y se pudo hacer todas las modificaciones, se hizo todas las modificaciones antes de hacer el trabajo final para cerrar el margen de error. A ver, este en azul fue el primer diseño que se hizo. Y este fue el primer diseño que se hizo. Y sobre esto nosotros lo enviamos, el doctor hizo todas las modificaciones que tenía que hacer, y sobre esto mismo nosotros lo escaneamos y lo montamos y hacemos todas las modificaciones para fresar el trabajo final. Pero sí, en casos grandes o en casos anteriores también, o en casos donde nosotros vemos o que pueda haber un error, siempre preferimos hacer pruebas en cera, PMMA, o fresarlo en resina, o imprimirlo en resina. Una consulta de Kenji, perdón. ¿Qué tipo de material recomienda usted para construir falsas encías en prótesis híbridas sobre implantes y algún tipo de equipo especial para su fotopolimerizado? Nosotros no hacemos lo que es la aplicación, lo trabajamos con otro técnico, lo tercerizamos el trabajo de lo que es la aplicación de encía falsa. Usualmente los casos que nosotros hicimos de totales fueron en el material resina nanohíbrida, y la encía falsa fue hecha en Ceramash, si no me equivoco, o Nexco. Bueno, entonces nos empezamos a despedir. Como ya les iba diciendo, por favor, manden el feedback o la retroalimentación a Fabiola, que ha sido la que les ha enviado el enlace. Mándenles también sus dudas o temas que quisieran escuchar, no solamente del Exocad, sino de todo el tema de laboratorio digital. Y como les digo, tenemos programada una para principios de mayo. Vamos a ¿cómo se puede seguir, Fabiola? Síganos en las redes. Sí, a ver, Fabiola. Sí, hola, ¿cómo están, doctores y técnicos? ¿Qué tal? Mi nombre es Fabiola, soy yo quien les envía los enlaces del Google Meet o las invitaciones al WhatsApp o al correo. Pero como recomendación les pediría que nos agreguen el número que les envíe la información, que lo guarden como alguien comercial, y así en un mensaje de difusión puedo enviarles a todos el enlace del Google Meet. Entonces, para que sea más fácil acceder. Es lo único que les puedo recomendar para que siempre estén informados de las conferencias que se están realizando y de los enlaces que se les envía directamente. Ya no es necesario, si ya estás registrado, si en una oportunidad ya llenaste el formulario, ya no es necesario que en las siguientes conferencias tengas que llenar el formulario, porque te vamos a enviar de frente el enlace del Google Meet, pero agréganos como alguien comercial a tu WhatsApp. Eso es todo, doctor, de mi parte. Perfecto, y queremos que esto sea más seguido. Y bueno, en algún momento tener la oportunidad de conocernos en persona. Muchas gracias, Lucero. Te felicito, orgulloso de ti, como siempre. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Cuídense mucho. Gracias.